Bueno, son las 10 en punto, entonces empezamos. Estamos en la semana número 4 y estamos en la clase número 11. Hasta el momento, pues nos ha ido muy bien con las clases porque no hemos tenido ninguna interrupción por asuntos de días de fiesta, etcétera, etcétera. En septiembre no hay días de fiesta. Bueno, entonces vamos a continuar con esta metodología en el tema de la evaporación. Ya vamos avanzando en el tema. Espero que lo podamos terminar prontamente y pasar a otros contenidos del curso. Hoy inicialmente vamos a manejar la ley de Raoult. La ley de Raoult. Entonces vamos a hacer unos problemas que tienen que ver con la ley de Raoult. Bueno, antes de pasar a estos problemas, por aquí veo 21 personas en el chat. Ustedes son 28 estudiantes, entonces, ¿dónde están sus otros compañeros? Bueno, mira, fíjate que nosotros analizábamos dos sistemas. Analizábamos en las curvas de Durin un sistema de unas soluciones acuosas de cloruro de sodio, agua. Y entonces ahí tenemos un diagrama de Durin, el cual nosotros construíamos por allí. Y luego pasamos a otro sistema que corresponde a unas soluciones acuosas de hidróxido de sodio. Tanto el cloruro de sodio como el hidróxido de sodio son solutos no volátiles. Y para el efecto, entonces, estamos nosotros utilizando esos diagramas de Durin. Ahorita vamos a pasar a otro tipo de sistemas en los cuales vamos a aplicar la ley de Raoult. Ustedes tienen por allá en una parte que yo les envié en el numeral 10.3, tomado del libro de Cienko y Plain, recuerden que les hacía ese comentario. Por allá tienen en un pie de página la forma en la cual pues este investigador plantea esa que hoy en día se conoce como la ley de Raoult. Bueno, vamos a entrar a manejar otros sistemas diferentes a estos dos ya mencionados, en los cuales perfectamente podemos aplicar la ley de Raoult. Bueno, aquí tengo un par de problemas. Y esos problemas, pues, buena parte de los mismos los van a resolver ustedes. Tienen que ver con la ley de Raoult. Y estos problemas aquí los tengo en la bilingua, yo siempre preparo todo esto en la bilingua, pero por razones de tiempo, espacio, etcétera, los vamos a pasar aquí a la lengua madre, perdón. Y entonces los problemas dicen así. Entonces vamos a hacer el primero o el siguiente problema. Siguiente problema que vamos a hacer. Dice así, todos estamos ahí, ya hay 23 personas aquí, etcétera. Por aquí llegó Natalia. Por ahí, a ver, vamos a ver si estará Juliana por acá. Juliana, Juliana, no ha llegado. Sí, ya llegó Juliana, sí. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver este problema. Dice así, determinar el punto de ebullición. Determinar el punto de ebullición en grados Celsius en la interfase líquido-vapor. En la interfase líquido-vapor. Entonces, ¿cuál es esa interfase líquido-vapor? La interfase líquido-vapor, entonces tenemos nosotros esta situación. Por acá tenemos la solución, esta solución, y por acá tenemos la fase vapor, ¿cierto? Tenemos la fase vapor. Bueno, entonces allí en lo que se llama la cámara, o lo que yo llamo la cámara mejor, entonces tenemos esa interfase entre el líquido y la fase vapor. ¿Está claro?
Normalmente, ustedes que estudiaron un curso de mecánica de fluidos, ven que aquí hay una cabeza de líquido, ¿cierto? Aquí hay una cabeza de líquido. Y en teoría, pues allí habría unas diferencias de presión entre un punto que está por acá en esta interfase y otro punto que está, digamos, por acá en el seno de ese líquido que está en evaporación. Pero en realidad esas diferencias son muy pequeñas y no se tienen en cuenta normalmente en los cálculos de evaporación. Pero ustedes pueden ver que efectivamente en el equipo hay una cabeza. Y esa cabeza, usted sabe que una cabeza es una presión, ¿cierto? Y entonces la temperatura de ebullición depende de la presión. Bueno, pero repito, esas diferencias no se tienen aquí en cuenta en estos cálculos en general. Bueno, entonces tomamos acá, determinar, y por eso decimos nosotros que la temperatura que tenemos aquí es uniforme a lo largo de todo este conjunto. Y nosotros decimos que este vapor que se desprende por la parte superior es un vapor sobrecalentado que está a la misma temperatura a la que está el jarabe concentrado o el licor concentrado que sale por aquí en P, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que este y este están a la misma temperatura por esas suposiciones que estamos haciendo allí, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, determinar el punto de ebullición en grados Celsius en la interfase líquido-vapor. Yo ya te mostré aquí la interfase líquido-vapor. Y el BPR, ¿qué es el BPR? El BPR es el boiling point rise, debido al material en solución. El que causa ese aumento en el punto de ebullición es el soluto. Debido al material en solución de una mezcla que contiene 67.5, de una mezcla que contiene 67.5 porcentaje en peso de sacarosa en agua, Cuando la presión aquí en este espacio vapor, cuando la presión en el espacio vapor sobre la solución es de 72 kilopascales. Entonces, aquí nosotros tenemos esa presión de 72 kilopascales. Punto seguido, creo que vamos todos ahí, ¿cierto? Vamos todos ahí en esa lectura. Punto seguido. Se puede suponer que la ley de Raúl se aplica en ese sistema solución acuosa de sacarosa. Se puede suponer que la ley de Raúl se aplica a cuál de los componentes, obviamente al agua. ¿Está claro? En este sistema. Bueno, entonces, fíjate, este primer problema. Profe, ¿me repite la última parte, porfa? Pensé que se había caído la señal. Bueno, porque, repito, estoy aquí con Wi-Fi. Bueno, ¿dónde? La última parte. Entonces, la presión en el espacio vapor sobre la solución es de 72 kilopascales. Punto seguido. Ahí, vas, ahí. Sí, profe, desde ahí. Se puede suponer que la ley de Raúl se aplica al agua. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí y ahí termina el problema. Bueno, entonces mira, para
uno poder desarrollar un problema de estos necesita una información. ¿Cuál es esa información? Una, la que tenemos en este problema, la presión que tenemos en esta cámara, en ese espacio vapor, esa es una información. Entonces, uno puede tener esa información, de hecho aquí el problema la da. Y necesitamos determinar la temperatura de ebullición de la solución y necesitamos el BPR. Bueno, ese es un caso. Y en el otro caso, en el siguiente problema, hemos de ver que el dato consiste en la temperatura de ebullición de la solución. Y entonces ya uno con esa temperatura pues puede hallar allá las condiciones de trabajo en esa cámara y puede también hallar el BPR. Entonces, una de dos, te dan la presión en la cámara, como en este problema, o bien te dan la temperatura de ebullición de la solución. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces, la pregunta que yo les hago, pues, es la siguiente. Bueno, y entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos con esto? Aquí no tenemos diagrama de Durin. No tenemos diagrama de Durin, ¿cierto? Me dicen que se puede aplicar perfectamente la ley de Raúl a el solvente, al solvente. Bueno, entonces vamos a ver. Entonces empecemos por el principio. Ley de Raúl. Entonces vamos a preguntarle por aquí a una de estas jovencitas. A ver, Pacheco, dame la M. La M. Entonces, Manuela. Y entonces primero Manuela Álvarez y después Manuela Puerta. Manuela Álvarez, por ahí, por allí. A ver, dame la ley de Raúl. Manuela Álvarez. La profe. ¿Qué hubo, Manuela? ¿Cómo te va? Bien, profe, ¿y usted? Bien, bien. Bueno, dame la ley de Raúl. Ley Profe, de Raúl. se relaciona con la presión de vapor, la presión de vapor parcial de cada componente de una mezcla ideal de líquidos es igual a la presión de vapor del componente puro multiplicado por su fracción molar en la mezcla. Bueno, ¿y eso ¿Y esa es cuál? La ley de Raúl. Pero, en este caso, de la sacarosa, de la solución acuosa, perdón. Bueno, muy bien. Tienes una idea muy, muy completa, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a recordar esto. Mira, esta ley de Raúl tiene que ver, como su compañera estaba diciendo, tiene que ver con el equilibrio de fases. Uno de los equilibrios más importantes que nosotros tenemos es el equilibrio en la fase, el equilibrio líquido-vapor. Líquido-vapor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Cuál es el lineamiento general, si así pudiera decirse técnicamente, que tiene que ver con el equilibrio líquido-vapor? Es el siguiente. Entonces tenemos nosotros. Perdón, que me estoy, perdón, un segundito, perdón. Bueno, su compañera bien decía esto. Entonces, parte de acá. Esta es, digamos, una expresión que gobierna el equilibrio líquido-vapor. El equilibrio líquido-vapor. ¿Estamos? Bueno. El equilibrio líquido-vapor. Esto lo tenemos aquí, como su compañera bien dice, en sistemas altamente ideales que trabajan con esta ley de Raúl, pero este es el caso más general en el cual están contenidos todos los sistemas. Bueno, entonces empecemos desde el caso más general y pasamos al caso particular de la ley de Raúl. ¿Qué es phi sub i? Phi sub i. Ese es el coeficiente de fugacidad. Coeficiente de fugacidad
del componente I. El componente I, obviamente aquí tenemos en la fase vapor, esto es fase vapor a este lado y esto es fase líquida, ¿ok? Coeficiente de fugacidad del componente I en la fase vapor. Bueno, muy bien, ese es phi sub I. Y sub I, fracción molar de el componente I en la fase vapor. Este Y sub I. Bueno, esta P, presión total en el sistema. Esto es fase vapor. Y ahora fase líquida. Entonces, esto es igual a gamma sub I. Gamma sub I es el coeficiente de actividad del componente I en la fase líquida. Coeficiente de actividad del componente I en la fase líquida. Bueno, X sub I. ¿Qué es X sub I? Ustedes lo determinan muy bien. Su compañera ya lo dijo. Fracción molar del componente I en la fase líquida. Entonces, fase vapor, fase líquida. En la fase líquida. ¿Y qué es P sub I de saturación? Esa es la presión de saturación o presión de vapor del componente I. Pero ahí me falta agregarle algo que ya lo voy a hacer. ¿Esto es a qué? Entonces, fíjate que aquí yo tengo el líquido y aquí tengo la fase vapor en equilibrio con este líquido. Y esa P sub I de saturación está ¿a qué? ¿A qué temperatura? Y eso es muy importante, lo voy a agregar aquí. A la temperatura ¿de quién? De la solución, a la temperatura del líquido, a la temperatura de la solución. ¿Sí me explico? La presión de saturación o presión de vapor de ese componente I a la temperatura de la solución. Es muy importante este componente ahí que agregué con letra roja, a la temperatura de la solución. Muy bien. Bueno, entonces, como estamos en sistemas altamente ideales, ¿qué hacemos? Con esto puedes modelar, por ejemplo, un equilibrio líquido-vapor que se presenta en una mezcla, y esto también se aplica en el tema de la destilación. Por ejemplo, ustedes en el futuro van a tomar un curso de transferencia de masa y entonces allá van a tener que trabajar con estos equilibrios. Bueno, como este sistema es un sistema altamente ideal, entonces en los sistemas altamente ideales, este coeficiente de fugacidad y este coeficiente de actividad se hacen uno, aproximadamente uno. Entonces ya esto ya desaparece esa problemática. Aquí en ese coeficiente y aquí en este coeficiente, pues hay un trabajo muy importante en termodinámica molecular para hacer unos modelamientos y obtener unas expresiones para estos coeficientes de fugacidad, coeficiente de actividad, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de modelos y hasta el día de hoy, pues se han utilizado muchas horas hombre para estos trabajos representados en modelar esos coeficientes de fugacidad y de actividad. Muy buena parte de estas canas que yo tengo aquí se la debo a estos trabajos, etcétera, etcétera. Ustedes son muy chismosos, entonces después les cuento más detalles acerca de eso. Bueno, por el momento, entonces, continuemos. Bueno, nosotros sabemos que en la fase gaseosa, esto es la fase gaseosa, entonces, ustedes saben, la fase gaseosa, usted sabe que Y sub I, ¿cómo lo defines? Y sub I lo defines como de esta manera, ¿cierto? Y por la ley de Dalton de las presiones parciales, esto se convierte, ¿cierto? Y por la ley de
de los volúmenes parciales o aditivos, esto se convierte en B sub I entre B. ¿Sí me explico? Vos sabés esto cuando estudiaste por allá en termodinámica, las mezclas de los gases. Entonces, por definición, ¿qué es Y sub I? Es la fracción molar, ¿cierto? Aplicando la ley de Dalton, esto se convierte en P sub I entre P, presión parcial del componente I entre la presión total, o bien, aplicando la ley de Amagat, se convierte entre el volumen parcial del componente I dividido entre el volumen total. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros aquí? Lo que nos interesa aquí es esta parte, es esta primera parte que tenemos nosotros acá. Quiere decir que este producto que tenemos aquí de Y sub I por P se convierte, como decía muy bien expresado su compañera, este Y sub I por P se convierte en P sub I, que es la presión parcial del componente I, ¿en dónde? En la fase gaseosa. Entonces, podemos nosotros decir que finalmente, habiendo hecho esas simplificaciones, podemos decir que P sub I es igual a X sub I por P sub I de saturación, y esto, esta presión de vapor o de saturación de este componente I puro, ¿a qué temperatura? A la temperatura a la que está la solución. Entonces, a la temperatura a la que está la solución. Entonces, esta definitivamente sí es la ley de Raoult. Esta sí es la ley de Raoult. Tomada, repito, acá del equilibrio físico, vapor líquido, tomamos estas consideraciones ya mencionadas y finalmente pasamos a este punto. ¿Está claro o no está claro? Bueno, entonces, a partir de este momento vamos nosotros a aplicar esa ley de Raoult según nos dice el enunciado del problema. ¿A cuál componente? Al componente solvente. Entonces sí, es el solvente que es el agua. Entonces ese es el componente solvente. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Entonces empecemos por el principio. A ver, jóvenes, empecemos por el principio. Empecemos por el principio. Entonces vamos a ver cómo están ustedes por aquí en estos asuntos. Yo voy a borrar este asunto acá y vamos a ver un asunto. A ver, entonces, calculen ustedes calculen este. ¿Sí o no? Fracción molar del agua, ¿en dónde? En la solución líquida. Fracción molar del agua en la solución líquida. Entonces necesito que calculen eso. A ver, ¿qué hubo a ver? ¿Qué hubo a ver? Bueno, para el efecto tienes que tomar una base de cálculo. ¿En qué sistema de unidades estamos trabajando nosotros? ¿Quién me dice cuál es el sistema de unidades en el cual estamos trabajando? Les cuento que venía a dar otra clase, les cuento que ustedes no dan clase, etcétera, etcétera. Continúo, ustedes son muy chismosos, continúo. ¿En qué sistema de unidades estamos trabajando? Por acá voy a apuntar, hay 26 personas en el chat. Quiere decir que hay 25 estudiantes. Quiere decir que hay 3 estudiantes que recurrentemente están faltando por acá. Bueno, a ver, ¿qué hubo? A ver. ¿En qué sistema estamos? Por ahí ya llegó. A ver, yo busco por aquí. A ver, exactamente. Pacheco, dame la B. Pacheco, dame la B. A ver. No, pero eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Eso no es conmigo. Pacheco, dame la B. Por ahí vi que ya llegó. Pacheco, dame la B. Bueno, se la cambio. Pacheco, dame la M. No, tampoco, eso no es conmigo. No, eso no es conmigo. Llegó, prendió el computador, apagó la cámara, apagó el audio y tal, y listo. Por ahí vi que ya entró. A ver, joven, dígame. Profe. A ver, dígame. Bueno, estoy calculando. ¿En qué sistema de unidades está el problema?
El sistema internacional, no, profe. ¿Quién habla? Cristian. Brian. Ah, bueno, Brian. Bueno, entonces, Brian, mira, estamos en el sistema internacional, ¿cierto? Sí, señor. Sistema internacional. Bueno, entonces vamos a calcular esa fracción molar del agua en la solución líquida que tiene una composición del 67.5% en peso de sacarosa en agua. Entonces vamos a calcular eso en el sistema internacional. Entonces, a ver, base de cálculo, joven, base de cálculo. Gramos, ahí serían... ¿Cuáles son las unidades de masa del sistema internacional? Gramos. ¿Los gramos? Sí. 100 libras, profe. No, las libras es del sistema inglés. ¿Cuáles Kilogramos, son? ¿Ah? kilogramos. Kilogramos. Ah, bueno. Entonces, base de cálculo, joven. Base de cálculo. A ver, tú a ver. ¿Eh? Va a poner un kilogramo. ¿Cómo? Va a tomar 1 kilogramo como base de cálculo. Pero 100 kilogramos. Exacto. Usted puede tomar uno. Sí, puede tomar uno, pero es mejor tome 100. Tome 100. Bueno, al tomar 100 kilogramos de qué? Tomaste de la base, oye. Sacarosa. No, señor, ¿cómo así? Solución. Solución. Por eso, 100 kilogramos de solución. Entonces, en esos 100 kilogramos de solución, ¿cuántos kilogramos tenés de sacarosa? 67.5. ¿Y cuántos tenés de agua? El restante, profe. ¿Ah? Tendría, en ese caso, tendría... Serían 100 menos 67.5. 32.5. 32.5 kilogramos de agua. Muy bien. Bueno, a ver, pero sácame pues entonces esa fracción molar. Pero en ese sistema internacional, el sistema internacional te lo da el problema. Te lo da el problema. ¿Si estamos o no estamos? No tienen que trabajar en el sistema que le da el problema. Sistema de unidades, me refiero. Bueno, les cuento que llevamos media hora allí calculando una fracción molar. Hasta ahí te cuento. ¿Sí estamos? Entonces, ¿cuántos gramos de agua tenés? ¿Cuántos kilogramos? Perdón, me equivoqué. 32.5. ¿Ah? 32.5. Bueno, ¿y cuál es el peso molecular del agua? 18 gramos por mol. Pero, no, señor, pero eso 18.016. estamos trabajando ¿en qué sistema? En el sistema internacional. ¿Cuál es el peso molecular del agua en el sistema internacional? 18 kilogramos por kilogramo mol. ¿Quién dice esto? De 18 kilogramos por kilogramo mol. Yo, Luisa. Muy bien, Luisa, eso está muy bien. ¿De dónde aprendió esas cosas? Diga así. Sí me explico, entonces uno tiene que utilizar las unidades correspondientes. Bueno, ¿cuánto te dio eso? ¿Cuál es el peso de la sacarosa? A ver usted, Brian, peso de la sacarosa.
342.3 kilogramos sobre kilomol. No. El peso de la sacarosa es 342. ¿Sí me explico? 342. Sí, brother. Bueno, unidades. Kilogramos de kilomol. Kilogramos de sacarosa sobre kilogramo mol de sacarosa. Muy bien. Bueno. ¿Aquí estamos? Bueno. Dame esa fracción molar con 4 cifras decimales y bien calculada. 0. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? 0.9015. ¿Quién dice este valor? Daniela. Me gusta ese valor, Daniela. Muy bien. Muy bien. Siga así, mija. Muy bien. Bueno, muy bien. Ya tienen la fracción molar. Ahora, entonces, volvemos a este escenario. Ya tenemos esta fracción molar. Entonces, ya la tenemos. ¿Sí o no? Entonces, voy a ir, como hacemos los colombianos, ir chuleando, porque a nosotros nos gusta decir chuleando. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, ya está chuleado acá. ¿Está claro? Bueno, ahora, este que hay acá es ¿cuál? Este que hay acá es ¿cuál? Este que hay acá es ¿cuál? ¿Cuál es este? ¿Cuál es ese? ¿Sí me explico? Ojo que esto que estamos discutiendo aquí es muy importante. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese que tenemos acá? ¿Este cuál es? El agua. Ese es el vapor de agua. Ese es el vapor de agua. Ese es el vapor de agua. ¿Está claro? Y entonces, según la ley de Raúl, me dicen que esa es la presión parcial del vapor de agua. ¿En dónde? En la fase vapor. ¿Está claro? Bueno, hasta ahí vamos. Bueno, muy bien. Fase vapor. Entonces, volvemos a este dibujo. Esta es la fase vapor en equilibrio con este líquido, con esa solución. ¿Sí estamos? Bueno, pero mira, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? En este caso tenemos una solución acuosa. El soluto es sacarosa. La sacarosa es un soluto no volátil. La ley de Raúl aplica al solvente, al agua. Bueno, en tal sentido, esta fase vapor que hay acá, en equilibrio físico con ese líquido que está en evaporación, está constituida esencialmente ¿por qué? ¿Por cuál componente? Está constituida esencialmente ¿por qué? Por vapor de agua. Vapor de agua. La sacarosa es un soluto no volátil. Bueno, entonces ese es el punto de partida. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica pasa y sucede que como el régimen de calentamiento es un régimen fuerte, es un régimen violento, entonces, ¿qué pasa? Que en la fase vapor que se desprende puede haber solución, puede haber un arrastre de la solución desde el líquido y entonces por allá también ya en la práctica se tendrán esas situaciones, pero esencialmente, dado el sistema que nosotros estamos manejando, podemos decir que esta fase, esa corriente V, está formada esencialmente por vapor de agua, Entonces, quiere decir que esa es
la presión parcial de vapor de agua, pero como el vapor de agua está solo, ¿cierto? No tenemos participación del segundo componente, entonces esta es la presión del vapor de agua y es la presión que hay en ¿dónde? En esa cámara que hay allí. ¿Me explico o no me explico? Entonces esa es la presión del vapor del agua y aquí nosotros tenemos que en esta cámara se miden 72 kilopascales. ¿Sí me explico? Quiere decir, permíteme, yo te muestro acá. Entonces nosotros teníamos este dibujo. Aquí hay 72 kilopascales, pero esos 72 kilopascales son esencialmente presión de ese vapor de agua que está allí y que está, entre comillas, puro. ¿Está claro? Entonces, fíjate que nosotros ya por una parte podemos decir aquí que tenemos 72 kilopascales. 72 kilopascales, ¿sí me explico? Y eso corresponde a esta fracción que vos ya averiguaste. Esa fracción, ¿cuánto te dio? 0.9015. 0.9015. Y con eso, ¿qué puedes determinar? Puedes determinar la presión de vapor o de saturación del agua a la temperatura de la solución. ¿Sí me explico? ¿Sí está claro? Entonces voy a caligráficamente a repetir esto acá. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí estamos. Bueno, dame ese cálculo de esa presión de saturación del agua y entonces ya vamos a ver qué hacemos con eso. Dame el cálculo de esa presión de saturación del agua. 79,86. Pero dame 4 cifras decimales. 79,8668. 69. Redondeando ahí la última. Sí, señor. Y, joven, ¿quién habla? ¿Daniela? Manuela Álvarez. Manuela, ¿y eso de las comas qué es? ¿Cómo así? ¿Quién le enseñó a usted eso de comas? Aquí estamos hablando de puntos decimales, ¿ok? Bueno, muy bien, siga así. Bueno, entonces, en este momento, a gritos, la solución del problema, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo, bueno, ¿y qué hago con todos esos números? ¿Y dónde miro eso? Etcétera, etcétera. Entonces, la solución del problema está pidiendo a gritos un diagrama de ¿qué? De cambios de fase, para poder ubicar toda esa información que nosotros teníamos inicialmente y la que ya hemos podido calcular. ¿Me explico o no me explico? Entonces, estamos en mora de pasar todo esto al diagrama de cambios de fase. Entonces, por acá lo estoy pintando, vamos a ver si me sirve, etcétera, porque uno aquí, bueno, entonces aquí lo tengo. Aquí lo estoy pintando más o menos para que, bueno, sí estamos. Entonces, tenemos a gritos que pasar a este diagrama, a ese diagrama. ¿Está claro? Bueno, para poder entender y para poder ver qué es lo que está pasando allí definitivamente. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cuál es el punto de partida para entrar a este diagrama? El punto de partida es esta presión que yo tengo aquí en la cámara. Entonces, simplemente, ¿qué hago yo? Trazo una línea isóbara. Y ubico esa presión. Entonces, esto está en kilopascales y aquí tenemos nosotros 72 kilopascales. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, entonces te voy a pedir el favor.
Ya ustedes calcularon esa presión de saturación del agua a la temperatura de la solución, pero calma, todavía calma. Entonces, te voy a pedir el favor de que en este diagrama me indiques esta temperatura. Entonces tenemos aquí, en este eje, tenemos la escala Celsius. Tenemos la escala Celsius por acá. Necesito que me indiques esa temperatura. Bueno, ¿cuánto es esa temperatura? A la 1, 2, 3. Manuela. Juliana. Sí, profe, estoy haciendo el diagrama, profe. Lo está haciendo el diagrama. Sin ese diagrama, definitivamente no podemos seguir. Nosotros calculamos eso ahí, pero ¿y qué hacemos con eso? ¿Sí me explico? ¿Qué significa esos valores, etcétera? Entonces tenemos que vaciar todo eso en el diagrama del cambio de fase. Bueno, muy bien. ¿Cuánto te arrojó esa temperatura? Entonces, vamos a usar una convención. Mira, me dan un dato acerca de la presión. La presión en el sistema, 72 kilopascales. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy para la tabla número 2, tabla por donde entro por presión. Y entro con 72 kilopascales y hallo la temperatura de saturación del agua a esa presión. ¿Cuánto te dio en la tabla, Manuela? 90, profesor, 90.526. Bueno, las temperaturas, sí, gracias. La temperatura se reporta solamente con 2 cifras decimales por razones estéticas. Entonces, ¿cuánto me dices? ¿90 punto qué? 90.53 grados Celsius. 90.53 grados Celsius. Muy bien. ¿Usted dónde aprendió las cosas? Muy bien, siga así. Está muy bien. Bueno, muy bien. Ahora, ese valor que nosotros hallamos de 79.8669 kilopascales, ¿eso es qué? ¿Qué es eso? Esa presión. Es la presión de saturación de la solución. ¿Presión de saturación de quién? De la solución. No, señora. Del Presión agua. de saturación del agua, ¿a qué? A la temperatura de ebullición de la A la temperatura de la A la solución. temperatura a la que está la solución. ¿Sí estamos o no estamos? Ojo con eso. Entonces, ¿dónde representamos esa presión, esa línea isóbara? Entonces la representamos en... Espérate un segundo que aquí... Bueno, espérate un segundo que aquí estoy cometiendo un errorcito, pero lo voy a subsanar. Lo voy a subsanar por acá. Bueno, pues yo creo que ya lo subsané, pero sí estoy bien acá. Bueno. Entonces, por acá tenías la línea isóbara que te da esta presión que tenés en la cámara y aquí arriba esa otra presión, 79.8669, ¿cierto? Kilopascales. ¿Sí o no? Bueno, esta es la presión de saturación del agua a la temperatura de la solución. Entonces, si me quedó aquí bien dibujado esto, entonces, ¿qué tengo yo aquí? Tengo por acá esta línea de temperatura. ¿Sí me explico? Bueno, entonces, dame esta temperatura que tenemos acá. Te vas con esta presión, te vas para la tabla 2 e interpolas y hallas esa temperatura. Dame esa temperatura con 2 cifras decimales. ¿Cuánto te dio? Tenés que hacer otra vez esa interpolación.
93.87 grados Celsius. Sí. A ver, revísala bien. Necesito otro valor. ¿Cuánto tienes? A mí me da 93.31. ¿Ven? Sí, 93.31. ¿Quién habla? Laura. Laura. Bueno, aquí estaba ya listando las tablas de vapor, etcétera. Bueno, a ver, entonces ya tenemos ahí dos valores, pero hay uno que deben coincidir. Entonces, ¿cuál es el que no es correcto? Interpolaste en la tabla 2, Laura, ¿cierto? Sí, profe, interpolé en la tabla 2. Entre 75 kilopascales y 100 kilopascales, ¿cierto? Ajá, sí, señor. ¿Ah? Sí, profe, sí. Bueno, muy bien. Y te arroja este valor, ¿cuánto? 93.31 grados Celsius. 93.31 grados Celsius. Muy bien. O sea que tienes esto. ¿Sí o no? Te cuento que ese valor es correcto. Ese valor es correcto. Entonces, fíjate que este valor que calculamos de 79.8669 kilopascales, esa es la presión de saturación del agua. ¿A qué? A la temperatura de la solución. Entonces, ¿dónde está operando la solución? La solución está operando aquí. La solución está operando acá. Entonces, este vapor sobrecalentado, aquí lo pueden ver, ¿está a qué temperatura? Está a esa que tú dices acá, Laura. Y este P que sale por aquí, ¿está a qué temperatura? Está a esa temperatura. Todo este conjunto esencialmente está a la misma temperatura. Tanto este vapor que tenemos acá como este P que sale por acá del equipo. Un licor concentrado. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, entonces ya con esto, ya la temperatura de ebullición de la solución, 93.31 grados Celsius. Y el boiling point rise, entonces ya lo sacas acá por diferencia entre este valor y este que tenemos acá. ¿Estamos? Pero fíjate que finalmente, con la información obtenida a través de la ley de Raoul, nosotros sin la ayuda de este diagrama, pues entonces no podemos ubicar esos puntos de operación que tenemos allí, que pudimos finalmente dibujar allí. ¿Me explico? ¿Está claro? Bueno, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ese es el primer caso. Primer caso tiene que ver con la presión que tengo allá en la cámara. Entonces, ese es un dato. ¿Estamos? Bueno, ¿todos estamos en ese punto o no? ¿Sí pudieron interpolar ese valor que reporta Laura? Sí, profe. Sí, señor. Sí está bien. Yerili, sí está bien ese valor. ¿Sí obtuviste ese valor, Yerili? Sí, profe. 93.31. Bueno, para obtener ese valor hay que Pues a mí alimentar. me da 93.81. ¿A quién? Pero pues. No. Entonces Profe, voy A a. mi mismo profe, valor que ayer. ¿A Yerili? No.
Pero es decir, si alimentas este como tal, alimentas esto, tienes que alimentar este, con las 4 cifras. Por eso es que nosotros trabajamos con 4 cifras para que más o menos todos podamos converger. Voy a repetir esa interpolación aquí rápidamente. De pronto, entonces, a ver, entonces, un dato, Laura, ¿cierto? Señor. Tenemos 91.78, ¿cierto? Por una parte. 91.78 Celsius, ¿cierto? 91.78, sí, señor. Y la otra, Que 91. corresponde a 75 kilopascales, ¿cierto? Kilopascales, sí. Y después tenemos 99.63 que corresponde a 100 kilopascales, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Y este valor de la presión es 79.8669 FY'. Entonces me arroja un valor de 93.3082 que llevado a 2 cifras corresponde a 93.31. Sí, ese valor está correcto. Ese valor está correcto, ya lo verificamos acá. No tienes por qué obtener otro valor diferente de este. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Creo que todos estamos ahí en ese renglón, etcétera, etcétera. El valor está correcto. Bueno, pasemos ahora a otro problema. También aquí, pues me gasté toda la noche preparando esto en la bilingüe, pero si pasamos esto en la bilingüe, entonces nos consume un tiempo acá que podemos aprovechar más convenientemente de otra manera. Este siguiente problema tiene que ver con otra condición de operación. Fíjate, a mí en este problema anterior me dan la presión en la cámara. Ahora en este problema que vamos a resolver, ¿qué me dan? La temperatura de ebullición de la solución. Y entonces yo con base en ese dato tengo que buscar allá lo que aquí me preguntan. Aquí me preguntan nuevamente el BPR, Boiling Point Rise. ¿Sí estamos o no estamos? Bueno, mira, entonces, antes de pasar al enunciado de este problema, hemos de ver que ya tenemos 3 sistemas. Un primer sistema, cloruro de sodio, agua. ¿Qué se necesita allí? Se necesita Durin, líneas de Durin. Segundo sistema, NaOH, agua. ¿Qué se necesita allí? Líneas de Durin. Tercer sistema, solvente agua, soluto a sacarosa. Entonces allí se puede aplicar la ley de Raúl. ¿Estamos? Entonces fíjate que ya llevamos 3 sistemas. Ahora vamos con otro sistema. Bueno, entonces dice el problema, todos vamos en ese renglón. Oye, todos estamos aquí. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, muy bien. Pero este problema, sí lo vas a hacer vos, sí lo vas a hacer vos, ¿cierto? Yo aquí te ayudé en el anterior, pero ahora, sí te toca a vos. Bueno, muy bien, te voy a dictar el problema, Entonces, hacemos un cambio brusco de sistema. En el caso anterior tenemos sistema internacional. Ahora tenemos sistema inglés. Entonces ahí es donde está el asunto, que hay que manejar muy bien cualquier sistema. Bueno, muy bien. Estoy al aire con voz en on. Y entonces el problema dice de la siguiente manera, jóvenes y jovencitas, dice, una solución que contiene 35% porcentaje en peso. Oye, te pido el favor de que me cierres por allí esos micrófonos en donde hay voces que no corresponden aquí al tema de la transferencia de calor. Bueno,
Entonces, continúo. Una solución que contiene 35% porcentaje en peso de glicerina. Glicerina o glicerol en agua sigue la ley de Raúl. 2 puntos. Sigue la ley de Raúl, 2 puntos. Se puede suponer que la ley de Raúl se aplica al agua. Se aplica al agua. Y que la presión de vapor del glicerol, la presión de vapor del glicerol es muy pequeña. Bueno, te voy a pedir el favor, Juliana. Juliana, ¿dónde estás? ¿Ya te fuiste, Juliana? No te vas, Juliana. ¿Por ahí estás o no? Repetime el enunciado hasta este punto, si me haces el favor, Juliana. Sí. Una solución que contiene 35% en peso de glicerina. Con agua sigue la ley de Raúl. En agua. Se puede suponer que la ley de Raúl se aplica al agua y la presión de vapor del glicerol, ahí quedé, profe. La presión de vapor del glicerol es muy pequeña. O sea que, en otras palabras, es despreciable con respecto a la presión de vapor del agua. ¿Está claro? Es muy pequeña, es despreciable. Bueno, punto seguido. En una operación de evaporación, en donde la mezcla está en su punto de ebullición, la temperatura de la solución en la superficie, en esta superficie, que esta es la superficie libre. Entonces nosotros, repito, estamos diciendo que hay un continuo de temperatura en el equipo, hay un continuo de temperatura. Me dicen que la temperatura de la solución en la superficie libre, esta que tenemos acá, es de 206 Fahrenheit. 206 Fahrenheit. Bueno, punto seguido. Determinar el BPR para la mezcla. Determinar el BPR para la mezcla en Rankine. En Rankine. Determinar el BPR para la mezcla en Rankine. Bueno, jóvenes, entonces, yo no sé, etcétera, etcétera. Te muestro esto como una guía, pero esto era el problema anterior. No sé, etcétera, etcétera, etcétera. Se puede aplicar la ley de Raúl para el componente solvente, para el agua. En primera instancia, saquemos la fracción molar del agua en la fase líquida. Bueno, necesito que saquemos esa fracción molar. ¿En qué sistema de unidades está expresado el problema? Yerili, ¿en qué sistema de unidades está expresado el problema? Inglés, profe. En el sistema inglés. Entonces, ¿en dónde debemos hacer nosotros los cálculos? Obviamente, en el sistema inglés. ¿Está claro? Base de cálculo para calcular
me disculpan la redundancia, para obtener la fracción molar del agua en la fase líquida. Base de cálculo es ¿cuál? A ver, preguntémosle. ¿Eh? En libras, profe, ¿100 libras de qué? de solución. Muy bien. Y en esas 100 libras de solución, ¿qué hay? 35 libras de glicerina y Sí. 65 de agua. Y 65 de agua. Bueno, dame el peso de la glicerina, peso fórmula de la glicerina. ¿Usted estudió química orgánica, sí o no? Y estudiaron todos estos alcoholes y todas estas cosas, ¿cierto? A ver, preguntémosle aquí al joven Pacheco, dame la M. ¿Dónde está? Se fue ya. Profe, 92. 12. 92. Bueno. Entonces, ¿cuál es la glicerina? Bueno, por acá, ¿cierto? ¿Está bien esta expresión así, Brian? Profe, Brian. alejé un poquito el tablero, profe. ¿Ah? Eso ahí, ya ahí le veo mejor lo que me está mostrando. ¿Y está Sí, bien? profe, está bien. Entonces, ¿esto es cuánto? ¿Cuánto es el peso de esta belleza? 92 libras, 92 unidades. 92 libras sobre libramol. Libras de glicerina De glicerina sobre el libramol. sobre libra-mol de glicerina. ¿Y cuál es el peso del agua? Usted mismo. 18 libras de agua sobre el libramol de agua. Muy bien. ¿Y entonces cuánto te dio la fracción molar de agua? ¿Cuánto te dio la fracción molar de agua? Profe, a mí me da 0.9046. Redondeemos ese última. 47. Bueno, redondeando ahí, 0.9047. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? Hacia esta expresión, ¿cierto? Como buenos colombianitos, ¿qué hacemos? Chuleamos aquí. Ah, ya tengo ese. Bueno, muy bien. Ya tienes este. Esta es la expresión de la ley de Raúl. El componente I es el solvente, es el agua, etcétera. Bueno, muy bien. Hasta ahí te cuento. ¿Y de ahí qué más hacemos? Ahí sí yo ya no sé. Bueno. Bueno, les cuento que llevo acá sentado mucho rato, por no hablar en términos, por no referir esto en términos de horas, y entonces ustedes saben que uno sentado se cansa mucho, entonces voy a tratar de descansar acá un momentico, etcétera, etcétera, mientras usted sigue trabajando allí. Entonces ahí te doy un espacio para que trabajes, ¿ok? Bueno, muy bien. No, bien. Sí.
¿Ah? No. Sí. 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 Oye, Brian, Señor, necesito que me des un reporte de esta señal que estamos ensayando hoy. ¿Cómo está? no, ha estado muy bien. No ha habido ninguna interrupción, No, señor, no ha ni, presentado. ni congelamientos, ni nada. No, hasta el momento no. Ah, bueno, muy bien. Gracias por el reporte, joven. Bueno, profe. A ver, ¿dónde estará Juliet? Juliet, ¿dónde estás? ¿Cómo así? Juliet. Vea, se me fue. Prendió el computador, pero cerró todo y... Juliet. Hola, profe. ¿Qué más, Juliet? Bien, profe, ¿usted cómo está? Bien, bien. Ah, qué bueno. Bueno, muy bien.